Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las fuerzas de rozamiento. Entonces, antes de comenzar, quiero comentar que voy a centrarme sobre todo en el rozamiento estático. ¿De acuerdo? No sé si lo sabréis o no, pero hay dos tipos de rozamiento, uno el estático y otro el dinámico. Entonces, el estático consiste en la fricción o la resistencia que hay que superar para poner en marcha un objeto. De forma que el rozamiento estático aplica únicamente cuando el cuerpo que queremos mover está en reposo. En el momento en el que ese cuerpo empiece ya a rodar, el rozamiento que aplica es el rozamiento dinámico. Así que, aunque voy a centrarme en el estático, también comentaré de pasada el dinámico, pues para que tengamos una visión general de todo esto. También me gustaría invitaros a que os quedéis a ver el capítulo completo, porque a lo largo del desarrollo que vamos a hacer, vamos a llegar a las ecuaciones de las fuerzas de rozamiento que en toda la dinámica de Newton se introducen siempre de forma muy arbitraria en la vida académica de los estudiantes. No sé si os habrá pasado, pues que a vosotros os dicen generalmente que las fuerzas de rozamiento son iguales a un coeficiente que se llama mu, al coeficiente de rozamiento, por el módulo de la fuerza normal. Y nunca suele explicarse el porqué de cómo se obtiene esa expresión, si es una deducción, si es inductiva. Entonces, en este vídeo de hoy vamos a hacer lo que yo considero que es la física de verdad, que no es tanto resolver problemas, sino pensar dentro, en este caso, del marco de la dinámica newtoniana para poder extraer información de la naturaleza que luego nos ayude a resolver problemas similares. Por lo tanto, vamos a comenzar con una situación lo más simple posible, una situación ideal, en la que vamos a tener una masa que, aunque veis que yo lo he puesto en dos dimensiones plano, esto, pues bueno, imaginad que esto tiene tres dimensiones, porque al final pues estamos en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Lo que pasa que aquí, pues bueno, lo estamos viendo de perfil. Y con lo de situación ideal, quiero hacer referencia a que, aunque esto obviamente no estamos en el vacío, porque aquí va a haber gravedad, esta masa va a ejercer un peso, y esta superficie que he puesto en verde, pues va a repelerlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que quiero decir es que no va a haber fricción, ¿vale? Vamos a imaginar que las dos superficies, tanto la de la masa como la del suelo, las que están en contacto, pues están tan sumamente pulidas que despreciamos el rozamiento. Así que vamos a tirar de la segunda ley de Newton, que nosotros sabemos, y esto pues lo que nos dice es que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, vamos a identificar aquí las fuerzas que están actuando y pues en primera instancia la más característica siempre pues es el peso. Es una fuerza que va en este tipo de esquemas siempre hacia abajo, es un vector y pues en concreto el peso es la masa del objeto por la gravedad. Y luego tendremos la fuerza normal, que es la que viene dada pues, por la tercera ley de Newton, en este caso, que es la fuerza con la que el suelo repele a esta masa, porque en el fondo pues, nosotros observamos que el cuadradito este rojo está en reposo y no atraviesa el suelo. Por lo tanto, el peso tiene que verse contrarrestado de alguna forma y a esta fuerza pues la llamamos la fuerza normal. Vale, lo siguiente que quería comentar es, como estamos dentro del tema del sólido rígido, porque en un inicio este capítulo iba a subirlo en el tema de dinámica, pero haciendo los cálculos pues he ido viendo que se me ha complicado la cosa y van a aparecer integrales triples y tal. Entonces va a ser mejor que introducirlo en la lista de reproducción del sólido rígido, que ya ahí pues se presupone que tenemos el conocimiento para poder solventar ese tipo de ecuaciones.
Entonces, en el tema del sólido rígido, nosotros lo que sabemos es que las fuerzas externas, como son este tipo de fuerzas que actúan sobre la masa que es este cubito de aquí, pues actúan su suma actúa en el centro de masas. Por lo tanto, vamos a suponer que este centro de masas está más o menos en el centro geométrico de este objeto, así que este punto de aquí será el centro de masas. Por lo tanto, si queremos analizar esta situación usando la segunda ley de Newton, pues lo que diremos es que el sumatorio de las fuerzas tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque en estas condiciones el objeto se encuentra en reposo. Por lo tanto, en el lado derecho de esta ecuación carece de aceleración y tenemos un caso especial de la segunda ley de Newton, que de hecho es la primera ley de Newton. Entonces, aquí en el lado izquierdo pues pondremos todas las fuerzas, pondremos el peso más la normal igual a cero. Aquí ya podemos ver, despejando en esta ecuación la fuerza normal, que aparece la tercera ley de Newton, que es lo que os estaba contando antes, que es la fuerza de reacción que ejerce el suelo al peso de la masa. Por lo tanto, tenemos que la normal es menos el peso, que es la tercera ley de Newton, expresado pues ya en una forma concreta, porque lo que nos dice la tercera ley de Newton es que la fuerza que sobre I ejerce J es igual a menos la fuerza que sobre J ejerce I. Bueno, pues seguimos despejando esta ecuación. Nosotros lo que sabemos es que el peso pues, es la masa por la gravedad y como aquí solo hay fuerzas en el eje Y, antes de seguir quiero comentar el tema de los ejes en todo este tipo de problemas de movimiento de objetos, ya sea en un plano o en un plano inclinado. Los ejes siempre podemos elegirlos nosotros como más nos convenga. En este caso, pues vamos a decir que los ejes son los típicos de toda la vida, este el eje X y este el eje Y, pero habrá otras situaciones en las que nos convenga, pues por ejemplo en los planos inclinados, decir que este es el eje X y este otro de aquí el eje Y. Por lo tanto, si usamos los ejes canónicos, el peso va en la dirección negativa del eje Y. Por lo tanto, al darle carácter vectorial, pondremos un signo menos y le ponemos el vector EI, que pues bueno, podría ser el unitario o no serlo. El tema vectorial en estos ejercicios no es algo muy relevante a priori, porque a nosotros lo que nos va a interesar es conocer los módulos de las fuerzas, que precisamente por eso reducimos el problema a un plano bidimensional en vez de a la realidad en tres dimensiones, porque en el fondo siempre las fuerzas van a coincidir con que son paralelas a los ejes X o Y o Z. Entonces, el peso sería esta fuerza ya descompuesta en módulo y vector, en coordenada y vector, y tendremos que sumarle la normal, que en principio pues nosotros desconocemos, vamos a llamarla n. Lo que sí que sabemos es que va en el eje positivo de la coordenada y. Y esto es igual a cero. Vale. Aquí vamos a agrupar, como todo va en la dirección del eje y, pues ponemos la normal menos m por g, la masa por la gravedad, todo esto por el vector, y esto es igual a cero. Y de hecho, además aquí se me ha olvidado poner que esto es un cero vector. Vale. Entonces, como en esta ecuación nosotros sabemos que el vector no es cero, pues lo que tiene que ser cero es la coordenada. Pero ahora ya este cero es un cero escalar. Por lo tanto, igualamos a cero la normal menos la masa del objeto por la gravedad, y ya pues despejamos la normal
y como habíamos visto cuando he despejado esta ecuación mediante la tercera ley de Newton, pues ya vemos claramente que el módulo del vector normal es exactamente igual al del peso del objeto, ¿vale? Ya dándole carácter vectorial, pues entonces habría que poner aquí un signo menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a avanzar un poquito más en dificultad y vamos a imaginar pues que hay una fuerza que aplica a este objeto, a la masa m, mm, por aquí, más o menos. O sea, esto es una fuerza de las que se llaman además fuerzas de inercia, es una fuerza externa que vamos a definir como constante, además. Entonces, como al final las fuerzas externas se aplican en el centro de masas, pues podemos en el esquema poner que esta fuerza pues aplica en este punto de aquí y sigue siendo exactamente la misma fuerza, ¿de acuerdo? O sea que la pongo por aquí, una fuerza de inercia. Entonces, solucionar este problema, que sigue siendo una situación ideal sin rozamiento, pues lo único que va a cambiar, o sea, va a ser prácticamente igual. Lo que pasa que ahora el sumatorio de las fuerzas no va a ser cero porque en la dirección del eje X vemos que se está aplicando una fuerza que no está siendo contrarrestada. Entonces, nosotros deducimos que esa fuerza, por la segunda ley de Newton, va a provocar una aceleración en esa misma dirección. En el caso en el que hubiera una fuerza contrarrestándola, que es lo que va a pasar ahora cuando compliquemos la cosa, pues entonces ya no queda tan claro la dirección de la aceleración, eso habría que verlo, pero como esto es un caso facilito, pues podemos presuponerlo y de hecho estaremos en lo cierto. Así que esto, ahora sí, será la masa por la aceleración, igual al sumatorio de las fuerzas. Entonces, las fuerzas que van en el eje Y, pues esto va a ser prácticamente igual. Y lo único que habrá que añadir es esta fuerza de inercia al resto. O sea que tendremos aquí esta fuerza más el peso más la normal igual a la masa por la aceleración. Cuando descompongamos en coordenadas y vectores, que es algo que además yo siempre recomiendo hacer en este tipo de ejercicios para tener claro cómo se despejan luego las ecuaciones, pues lo que tenemos es una fuerza de inercia en coordenada, que pues esto será constante, será un número que en el problema que sea nos tienen que dar, pero como ahora lo que estamos haciendo es pensar sobre esta situación, pues con letras trabajamos perfectamente y no pasa nada. Y esta fuerza, pues va en el sentido positivo del eje X, que hemos marcado al principio. Y luego, pues tendremos aquí el resto, que de hecho voy a hacer un copia-pega, porque es exactamente lo mismo que aquí arriba, que será el peso en el sentido negativo del eje Y la normal en el sentido positivo del eje Y. Esto multiplicando la masa del objeto por la aceleración que le va a producir la suma de las fuerzas. Vale, pues aquí lo que vemos es que en el eje X solo está la fuerza de inercia, por lo tanto, aquí vamos a separar en dos ejes las fuerzas que aplican en cada uno. Pues vamos a decir, en el eje X se está aplicando una fuerza y en el eje Y se están aplicando otras. Las que se están aplicando en el eje X pues son la fuerza de inercia por su vector y esto es igual a la masa por la aceleración. Y ya de aquí despejamos que la aceleración, porque en el fondo en todos estos problemas lo que nosotros siempre vamos a querer buscar es la aceleración que sufre el cuerpo, porque en este caso fácil, que solo se le está aplicando una fuerza, puedes calcular la aceleración, va a ser muy fácil, pero cuando se aplican varias fuerzas, cada una en una dirección, en el espacio tridimensional,
pues ya, claro, en qué dirección va a acelerar el cuerpo. Por ejemplo, si está tirando la gravedad hacia abajo y no está apoyado, está en caída libre, y luego aparte, por ejemplo, este objeto está cargado eléctricamente y hay un campo eléctrico y siento una fuerza en otra dirección, pues entonces la dirección en la que va a moverse ya pues, no está tan clara, habría que calcularlo matemáticamente. Y luego aparte, que en todos los ejercicios de dinámica lo que se quiere encontrar es la aceleración, porque de la aceleración encontramos las ecuaciones del movimiento. Nosotros en física lo que siempre vamos a intentar saber o encontrar es qué posición tiene un objeto a lo largo del tiempo dentro de un marco dado, o sea, dentro de unas fronteras o contornos, o lo que muchas veces se llama también las condiciones iniciales del problema. Entonces, si nosotros sabemos la aceleración, como nosotros también sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pues esto ya es una ecuación diferencial. Aquí se lleva el dt multiplicando a la aceleración, que puede ser o constante o depender del tiempo, y el dv se queda por aquí. Entonces esto se integra y se obtiene la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Si volvemos a integrar esa ecuación que nos queda, pues lo que tendremos es la posición en función del tiempo, que es en el fondo de lo que trata toda la física, que es predecir lo que va a ocurrir con ciertos objetos dentro de un marco teórico, pues el que sea. En este caso, Newton. Así que nos habíamos quedado aquí en que despejamos la aceleración y vemos pues que esto es la fuerza de inercia entre la masa del objeto en la dirección del eje X. Y que lo que nos está diciendo es que la aceleración que esta fuerza produce en este objeto de masa m mayúscula es proporcional a esa fuerza e inversamente proporcional a la masa. O sea que para acelerar un objeto, cuanto mayor sea su masa, mayor tiene que ser la fuerza que yo le imprima para conseguir una misma aceleración, quiero decir, ¿de acuerdo? O sea, si quiero acelerar a 10 metros por segundo al cuadrado un objeto, pues si ese objeto pesa 1 kilo, pues tendré que ejercer una fuerza de 10 newtons. Si ese cuerpo pesa 2 kilos, tendré que ejercer una fuerza de 20 newtons. Y luego, pues las fuerzas en el eje Y, como van a ser las mismas que he puesto aquí arriba, pues directamente voy a hacer un copia-pega y ya pues despejando esto, igual que lo hemos hecho arriba, pues lo que llegamos es a que la normal es el módulo del vector normal, es la masa por la aceleración de la gravedad. Bueno, pues visto esto, que es lo más básico, vamos a ver ya una situación realista y vamos a profundizar en qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues vamos a partir del mismo esquema con el que hemos hecho los ejemplos anteriores, pero ahora lo que vamos es a centrarnos en qué es lo que está ocurriendo en esta zona en la que tanto la superficie inferior de la masa M como un cierto área del suelo están en contacto. Y vamos a ver, cuando empiecen a actuar fuerzas sobre esta masa, qué es lo que ocurre en esta zona de aquí. Así que si miráramos en el microscopio, lo primero que nos daríamos cuenta es que tanto en la masa como en el suelo hay imperfecciones que hacen que los bordes de tanto del suelo como de la masa no sean lisos, no estén perfectamente pulidos, sino que tengan pues ciertos relieves que hacen que tanto uno como el otro encajen de cierta forma entre sí, no perfecta. Veis que, por ejemplo, pues aquí encajan un poquito, aquí en esta zona y aquí en esta no encajan nada, aquí parece que encajan perfectamente.
¿de acuerdo? Y eso lo que va a querer decir es que en ciertas zonas ambos objetos entran en contacto. Pues por ejemplo, en estos puntos que voy a ir señalando. Y estos puntos lo que van a ser son trocitos infinitesimales de la masa m. Por lo tanto, vamos a llamarlos diferencial de m. De forma que cuando se ejerza una fuerza de inercia sobre esta masa, pues, tengamos el mismo caso de antes, pues por ejemplo por aquí aparece una fuerza que empuja hacia el lado derecho o hacia el eje X positivo a esta masa, pues ¿qué va a ocurrir aquí? Pues lo que nos dicen las leyes de Newton es que cuando dos masas entran en contacto y una ejerce una fuerza sobre otra, la otra le contesta con una fuerza de reacción. Así que en cada uno de estos diferenciales de masa, donde la superficie del suelo y la superficie inferior de la masa de este objeto entran en contacto, pues va a darse la tercera ley de Newton. De forma que en cada diferencial de masa de los que hemos señalado, ¿vale? De las partes que entran en contacto, aparecerá una fuerza en sentido contrario a la fuerza de inercia que estaba aplicando en la masa. Entonces, a esa fuerza vamos a llamarle de momento diferencial de F sub R. La R es rozamiento y vamos a analizarlo de manera diferencial, que es lo que a priori, visto, como decía antes, al microscopio, está sucediendo aquí, y ahora vamos a, utilizando el cálculo, a extrapolarlo a ecuaciones normales y corrientes que no sean diferenciales. Aquí lo que tenemos es que la fuerza que estaba aplicando aquí a la izquierda, pues dejadme que en vez de ponerla por aquí, la ponga en este lado, que en el fondo pues es igual decir que esa fuerza lo está empujando o que está tirando de él, ¿de acuerdo? En el fondo habría que ponerla en el centro de masas, más o menos por aquí, pero por no enguarrinar el dibujo, pues dejadme que la escriba por aquí a la derecha, porque ahora aquí en el lado izquierdo voy a escribir la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces, esta fuerza de inercia que actúa sobre toda la masa m, y como es una fuerza externa, pues en el fondo puede reducirse a que actúa sobre un punto que es el centro de masas, eso lo que quiere decir es que esta fuerza repartida entre todos los trocitos de masa de la masa m, porque la fuerza azul actúa en, en toda la masa, si dividiéramos la masa m en pequeños cuadraditos que fueran diferenciales de masa, pues cada cuadradito de estos tendría un diferencial de fuerza de inercia actuando sobre él, que lo que nos estaría diciendo es que esta fuerza se reparte entre cada pedacito infinitesimal de esta masa m y lo acelera con la aceleración que venga dada a esta fuerza. Por eso veis que pongo diferenciales de fuerza de inercia tanto en los puntos que hacen contacto con el suelo como en puntos arbitrarios del objeto. De forma que al sumar todos los diferenciales de fuerza de inercia nos dé la fuerza de inercia resultante aplicando en el centro de masas. Entonces, por esa misma lógica, por la de que todas las fuerzas externas aplican en el centro de masa, la fuerza de rozamiento es una fuerza externa también. Lo que pasa que es una fuerza que aplica en los diferenciales de masa en los que el objeto hace contacto sus imperfecciones con las imperfecciones de la superficie del suelo. Pero perfectamente nosotros podríamos decir pues que todos estos diferenciales de fuerza de rozamiento lo que dan su suma es una fuerza de rozamiento que aplique al centro de masas del objeto. De forma que aparezca de forma neta una fuerza en sentido contrario a la fuerza de inercia que estábamos aplicando,
y a esta fuerza la vamos a llamar la fuerza de rozamiento. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es detenerme un poco en esto que estoy diciendo de boquilla, demostrarlo matemáticamente, porque no pudiera parecer tan obvio que si los puntos que están en contacto entre los dos objetos en los que se da la tercera ley de Newton cuando aparece esta fuerza, cuando se aplica esta fuerza de inercia a la masa, si están, si podemos reducir a que la localización de estos puntos de contacto están en la superficie inferior del objeto, en última instancia están en un plano, o sea, en una sección bidimensional de lo que sería el cubito, este rojo que he dibujado aquí de masa m. Entonces vamos a hacer una serie de cálculos para ver que es verdad que pues, podemos extrapolar que aunque estén actuando estos diferenciales de fuerza en una superficie bidimensional, es equivalente a que al final la suma de todos esos diferenciales actúa en el objeto tridimensional en su centro de masas. Vamos a poner entonces que estos puntitos blancos son los puntos de contacto entre los materiales y son trocitos de masa en los que además se da la tercera ley de Newton. Y ahora vamos a ver cómo se da este rozamiento en una superficie bidimensional, como os estaba diciendo, que es donde están localizados todos los diferenciales de fuerza de rozamiento en los puntos que hacen contacto. Bueno, pues aquí es donde entra ya el temario del sólido rígido. Nosotros sabemos que en superficies bidimensionales los diferenciales de masa son la función densidad, que para casos bidimensionales se llama sigma, para casos tridimensionales se utiliza rho, la letra rho griega, y esto por el diferencial de superficie. En este caso pongo una A en vez de una S porque la S está reservada para superficies curvas. Como la superficie de contacto, tanto la del suelo como la de la masa, son, si este objeto es cúbico, pues es un cuadrado, la superficie de contacto, pero es un objeto geométrico plano, pues entonces se utiliza la A en todas estas fórmulas, ¿de acuerdo? Luego también la densidad del objeto puede depender de su geometría, pero para hacer todos estos cálculos fáciles, pues vamos a, porque al final las integrales que van a aparecer tampoco las voy a resolver, o sea, porque para eso tendría que definir pues ciertos parámetros que voy a dejar libres, pero que sepáis que estas funciones, las funciones densidad, pueden depender de la geometría, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que sabemos es que por la segunda ley de Newton, cada diferencial de fuerza de rozamiento que aplica en estos diferenciales de masa, pues lo que tiene que producirse o lo que tiene que producir es una aceleración que vamos a llamar aceleración prima para diferenciarla de la aceleración que produciría en el objeto esta fuerza de inercia si no hubiera rozamiento, ¿de acuerdo? Como en el ejemplo primero que hemos calculado, que cuando era un caso ideal, la fuerza de inercia producía era igual a la masa por la aceleración, pues para diferenciar esta aceleración, que sería la producida en esta masa por la fuerza de inercia en un caso sin rozamiento, de esta otra, pues vamos a ponerle a esta una coma aquí arriba. Entonces, esta aceleración tiene que ir multiplicada por el diferencial de masa donde se está produciendo esa fuerza. En el fondo esto lo que nos está diciendo es, por la segunda ley de Newton, esta situación de que en los puntos de contacto aparezca la tercera ley de Newton puede interpretarse como que cada diferencial de masa de estos puntitos blancos que se encuentran en la superficie inferior del objeto está siendo acelerado en la dirección contraria a en
esta fuerza de inercia intenta acelerarlo y esa aceleración es esta de aquí, ¿vale? Ahora vamos a ir, cuando vayamos avanzando el capítulo, vamos a ir deduciendo todo. Ahora de momento dejadme que esto lo ponga de esta forma. Vale. Entonces, acabamos de ver aquí arriba que los diferenciales de masa pues son esto de aquí, por lo tanto, aquí tendremos la aceleración prima por la función densidad superficial por el diferencial de área. Así que aquí, pues lo que deberemos hacer es integrar. Esta integral es muy fácil si la superficie, si la superficie inferior de la masa m, la que entra en contacto con el suelo, es una superficie regular, quiero decir un cuadrado, un círculo, objetos geométricos regulares, a que si es un polígono, una superficie irregular, que entonces ya pues al integrar esta ecuación pues será un poquito más complicada. Pero vamos, en esencia, al integrar esto, pues lo que obtendremos es la fuerza de rozamiento total. Esto es una integral de doble, por lo tanto es una integral sobre el área A de esta aceleración prima, la función densidad superficial por el de A. Como vamos a hacer estos cálculos de forma facilita, pues ya os he dicho que la función densidad la definimos como constante y las aceleraciones también, que lo he comentado al principio del vídeo, vamos a definirlas todas como constantes. Entonces, sacamos la aceleración fuera de la integral, la función densidad también, y nos queda la integral de los diferenciales de área. Entonces es aquí lo que os decía, pues según la superficie inferior del objeto sea más o menos regular, pues esta integral pues será más o menos fácil de resolver. Esto al final, pues lo que nos tiene que dar es la aceleración prima por la función densidad por el área que está en contacto. Bueno, pues como la función densidad lo que es la masa superficial, la masa del objeto dos-dimensional, en este caso, pues si es un cubo, esta masa, pues un cuadrado, pero dejadme que la especifique como que es una masa superficial en dos dimensiones, porque esto va a ser esta demostración que estoy haciendo, lo que me va a servir es para luego extrapolarlo a tres dimensiones, ¿vale? O sea, esto es un caso ideal, entre comillas, o sea, simplificado, porque en nuestro mundo no existe nada bidimensional, de dos dimensiones. Todo, por muy bidimensional que parezca, siempre tiene tres dimensiones. Entonces esto es la masa superficial entre el área, como está multiplicando aquí el área, pues estas dos áreas se nos van a cancelar y lo que nos queda es la masa superficial por la aceleración. O sea, en el fondo nos queda la segunda ley de Newton, que es que la fuerza es igual a una masa por la aceleración, y esto lo que quiere decir es que en el cuadrado, que sería la base del objeto, pues los diferenciales de fuerza que están de rozamiento que están aplicando en las imperfecciones que se están encontrando pues, por el material que sea. Esto, pues claro, también ahora iremos avanzando en el capítulo, vamos a ver que la fuerza de rozamiento depende de los materiales que están en contacto. Porque no es lo mismo una superficie de un metal pulido que, por ejemplo, una superficie de madera. El rozamiento, pues, o las imperfecciones, mejor dicho, de cada uno de los materiales, van a tener que ver a la hora de cuántos puntos de contacto confrontan entre sí y eso dará lugar a una fuerza mayor o menor de rozamiento. Entonces, lo que quería explicar aquí, dejadme que reorganice esto un poco porque si no, no me va a caber el dibujo. Vale, ahora sí que he subido para arriba todo lo que he podido, esto que tenía escrito. Entonces, os estaba comentando que
en la base del objeto, pues están todos estos diferenciales de fuerza aplicando en los trocitos de masa donde hacen contacto las imperfecciones de los dos materiales. Y lo que hemos deducido en esta ecuación es que al final todos esos diferenciales, apliquen en los puntos que aplique, lo que nos están dando es que toda la masa de esta superficie bidimensional está siendo acelerada con una aceleración constante, y eso es equivalente a una única fuerza. O sea que la suma de todos estos diferenciales en realidad nos está dando esta fuerza de aquí, que aplicaría pues en el centro de masas, pues más o menos si estuviera pues por la pinta que tiene este cuadradito, estaría en su centro geométrico más o menos, y listo. Lo que nosotros vamos a querer ahora es extrapolar esto al caso tridimensional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que cuando nosotros entendamos esta masa m, el cubo que forma esta masa m, como infinitas secciones bidimensionales de este cuadrado, o sea, algo parecido a esto, como nosotros lo que vamos a querer es que la aceleración, esta aceleración prima, ¿dónde está? Aquí mejor, que provoca esta fuerza de rozamiento, aunque se produzca en una sección del objeto tridimensional aproximadamente dosdimensional, tiene que, por las leyes de Newton, al ser una fuerza externa, poder llevarse al centro de masas del volumen que forma el objeto. Como la aceleración tiene que ser la misma, esto significa que si aquí, a ver por dónde lo pongo, si la aceleración se produce en la base del objeto y es igual a la fuerza de rozamiento entre la masa superficial y aquí, en este caso, la aceleración, que es, queremos que sea exactamente la misma, porque, repito, ya se aplique esta aceleración o ya esta aceleración suceda en la base del objeto, que es aproximadamente bidimensional, la aceleración tiene que ser la misma que suceda en el objeto tridimensional. Por lo tanto, aquí llamaremos fuerza de rozamiento con una R mayúscula para diferenciarla de esta otra de aquí, y esta tiene que ser el cociente entre esta fuerza, la aceleración entre esta fuerza de rozamiento y la masa volumétrica, o sea, la masa tridimensional del objeto. Entonces, no queda otra para que esto suceda que la fuerza de rozamiento sea una función que dependa de la masa del objeto. Porque si esta aceleración tiene que ser la misma que al esta fuerza de rozamiento tridimensional y esta bidimensional estar dividiéndolas sus masas respectivas, en una la masa superficial y en otra la masa volumétrica, de alguna forma lo que nos están diciendo estas ecuaciones es que la aceleración no depende de las masas. O sea que esta fuerza de rozamiento tiene que ser una función que desconocemos, pero que sea directamente proporcional a la masa volumétrica, de forma que cuando pongamos esta función aquí de forma explícita como la masa por algo, esta masa se cancele con esta. Y que lo mismo ocurra aquí, que esta fuerza de rozamiento sea proporcional a la masa superficial multiplicado por lo que sea, de forma que esta masa se cancele con esto y obtengamos en ambos la misma aceleración. Entonces esto es un paso crucial a la hora de determinar las ecuaciones que dentro de un rato vamos a definir, porque acabamos de deducir algo, que es que la masa es directamente proporcional a la fuerza de rozamiento. O sea, cuanta más masa tiene nuestro objeto, más rozamiento va a aparecer. Entonces, dejadme que de momento no profundice más en esto,
porque quiero sacar una serie de ecuaciones más y ahora en un rato recuperamos este hilo que dejo aquí. Lo que sí que voy a dejarme por aquí arriba es esto, que la fuerza de rozamiento es una función de la masa. Vale. Tiene que ser aquí lo dejo, tiene que ser una función de la masa y aparte, o sea, que dependa de manera proporcional, directamente proporcional. Bueno, vale, pues vamos a borrar esto de aquí. Entonces, para hacer ahora el cálculo en 3 dimensiones, pues lo que significa es que la fuerza de rozamiento que tiene que aplicar en el centro de masas del objeto tridimensional, en el volumen del objeto, pues tiene que diversificarse bidimensionalmente en láminas como la que teníamos aquí que acabo de borrar. Lo que pasa que ahora al hacer esto, pues en cada una de las láminas bidimensionales esa fuerza de rozamiento es diferencial. O sea, si os dais cuenta, esto es un truquillo que se hace muchas veces cuando los problemas tienen cierta simetría, que es irlos extrapolando dimensionalmente. Si cursáis alguna ingeniería o la carrera de física, pues esto vais a hartar de hacerlo. Vale, entonces, de lo que vamos a partir es de... Bueno, dejadme que recupere el dibujo otra vez. Vale, entonces, como os decía, como ahora esta fuerza de aquí, que es esta, aplicando en una superficie bidimensional, al irnos a 3 dimensiones, se ha convertido en un diferencial, porque todo lo que sea con una dimensión menos en 3 dimensiones es diferencial, puede reducirse a un diferencial. Nosotros acabamos de deducir que la expresión de esta fuerza de rozamiento en 2 dimensiones era esto. Pero claro, ahora al irnos a 3 dimensiones y ser esta fuerza diferencial, borro ya este dibujo, tendremos el diferencial de fuerza de rozamiento igual a la aceleración prima por la función densidad superficial por el área, pero ahora la función densidad superficial es una función, es un diferencial de función densidad. ¿Por qué? Pues porque en 3 dimensiones estas laminaciones que hemos hecho de nuestro objeto, aproximándolas matemáticamente a 2 dimensiones, a una dimensión menos, ya no son láminas de masa m, sino que son láminas de masa diferencial de m. Entonces, esta función densidad superficial lo que es un diferencial de masa entre cada una de estas secciones. Daos cuenta que esto, por eso os decía que es un truquillo, no es igual a cuando decimos que el diferencial de masa es, como aquí arriba, la función densidad por el diferencial de área. Daos cuenta que aquí el diferencial no está en el área, sino que está en la función densidad. ¿Por qué? Pues porque este área no es un área diferencial. O sea, esto es un área, es un cuadrado y punto. O sea, en 3 dimensiones su borde, o sea, su grosor es infinitesimal, pero aquí en 2 dimensiones esto es un área. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 3 dimensiones sí que una lámina tiene masa diferencial. Entonces aquí se intercambia de lugar el diferencial y es el área o la superficie por el diferencial de función densidad. Lo que ocurre cuando hacemos esto es que podemos decir que en este caso el diferencial de la función densidad es ρ, que es la función densidad volumétrica, ¿de acuerdo? Para objetos tridimensionales, por un diferencial de longitud. Porque al final, cada diferencial de masa, cada sección de nuestro cubo, cada lámina bidimensional, pues lo que tiene es una densidad volumétrica, porque forma parte de un volumen en 3 dimensiones,
por un grosor diferencial. O sea, la distancia entre cada una de estas láminas sería ese diferencial de L y el volumen que hay entre medias es un volumen ρ. Pero de esta forma podemos hacer el truquillo que os estaba hablando para extrapolar este problema de 2 dimensiones a 3. Entonces, vamos a poner aquí el área y el dl por aquí. Y esto, de hecho, dejadme que se me ha olvidado poner aquí, igual que he puesto arriba, rozamiento de una superficie 2D. Esto va a ser el rozamiento de un objeto 3D con simetría bilateral, además. ¿Por qué lo de simetría bilateral? Pues bueno, porque al final, pues para no complicarnos la vida, la simetría bilateral lo que nos está diciendo es que si el objeto tiene una base de área A, pues a lo largo del eje Z va a ser simétrico, pues ya sea o un cubo o una especie de cono eh, sin punta, ¿de acuerdo? Pero en esencia que posea esta simetría. Esto, pese a que no voy a resolver integrales en concreto, lo digo, pues por si os encontráis este caso. En esa situación, este área, si por ejemplo, si el objeto es un cubo, pues este área es constante a lo largo del eje Z, de este diferencial de longitud. Pero si es el dibujo que os acabo de poner, que es como una especie de cono, bueno, no de cono, de prisma, sin punta, pues este área depende de L, porque a lo largo del eje Z, los cuadraditos que eran en un inicio a la base van siendo cada vez mayores de tamaño, ¿de acuerdo? A lo largo de aquí, de este eje Z, que, bueno, aquí en vez de DL podría poner de Z, ¿de acuerdo? Bueno, es por ponerlo de forma general. Y otra cosa, aparte de esto que os he dicho, de que tenga simetría bilateral, es para ahora la integral que vamos a hacer, en vez de que sea una integral triple de volumen, que sea una integral en una variable, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos da esto de la simetría bilateral, porque si no, este diferencial de m tendría que ser ρ por dv y aquí hacer una integral triple de volumen, ¿de acuerdo? Todo esto lo estamos haciendo para ahora, en vez de hacer 3 integrales, una integral triple, pues hacer solo una. Así que aquí ya en el siguiente paso, cuando integremos, pues daos cuenta que solo está de variable de integración la L. Por lo tanto, tendremos la fuerza de rozamiento, saldrán fuera la aceleración prima, que es constante, y la función densidad, y tendremos la integral sobre la longitud o la altura en el eje Z que tenga este objeto de el área, que puede ser una función de esto o constante, por el diferencial de L. Entonces, cuando resolvamos esta integral, pues lo que nos va a dar es un volumen. Por lo tanto, nos quedará la aceleración prima por la función densidad volumétrica por el volumen que tenga nuestro objeto. Como ρ es la masa volumétrica o directamente m, voy a ponerlo para diferenciar del ejemplo de arriba, entre el volumen, pues al tener aquí este otro volumen, o sea, el mismo, quiero decir, pues se nos cancela y igual que antes nos queda que la fuerza de rozamiento es la masa del objeto por esta aceleración. Entonces, con estos dos resultados, que es que tanto en 2 dimensiones, voy a ponerlo, el caso bidimensional estaba allá arriba y el caso en 3 dimensiones, voy a poner esta R en mayúscula para diferenciar. Como os he dicho antes, no queda otra
que si estas dos aceleraciones son la misma, tanto para el caso bidimensional como para el caso tridimensional, porque, repito, los diferenciales de fuerza de rozamiento actúan en una zona que es aproximadamente bidimensional, ¿de acuerdo? Por eso hemos hecho todos estos cálculos. Entonces, si estas dos aceleraciones son iguales, implica que la fuerza de rozamiento tiene que aumentar con la masa, porque en una la masa superficial, pues obviamente será inferior a la masa volumétrica. Por lo tanto, aunque se produce la misma aceleración, la fuerza no es la misma para el caso bidimensional que para el caso tridimensional. Así que me remito a lo que ya habíamos deducido antes. En última instancia, la fuerza de rozamiento tiene que depender de la masa de forma directamente proporcional. Bueno, pues una vez visto esto, que para lo que nos ha servido es, repito, para deducir, para llegar a esta conclusión de que la fuerza de rozamiento depende de la masa del objeto, vamos a volver a este esquema que teníamos donde veíamos que en cada diferencial de masa lo que ocurría era la tercera ley de Newton. Entonces, aquí voy a bailar entre el rozamiento estático y el rozamiento dinámico, porque en el rozamiento estático, que es la fuerza de rozamiento que aplica en el umbral en el que todavía esta masa no se mueve mientras se le está aplicando una fuerza de inercia, la tercera ley de Newton aplica tal cual. Pero y entonces ahí estaríamos hablando de un rozamiento estático. Pero justo en el momento en el que esta fuerza supere cierto umbral y este objeto de masa m empiece a moverse, ya entonces ahí estaríamos hablando de rozamiento dinámico. Así que lo que nosotros sabemos es que si se está dando la tercera ley de Newton, implica que el diferencial de fuerza de rozamiento, esto es igual a menos el diferencial de fuerza de inercia. Pero en el momento en el que esto echa a andar, pues ya esto no es igual, porque se impone la fuerza, el diferencial de fuerza de inercia en cada trocito de masa. Entonces, en ese caso, no sería igual. ¿Esto qué quiere decir? Que llevándome este diferencial de fuerza de inercia, no voy a poner ya la i para no escribir tanto, porque ya se presupone que estoy hablando y para eso utilizo el color, más el diferencial de fuerza de rozamiento, pues esto es distinto de cero, porque sería igual a cero si se cumple la tercera ley de Newton para el caso estático, para el caso dinámico es distinto de cero. Entonces, si es distinto de cero, pues esto lo que quiere decir es que tiene que ser igual a una masa por una aceleración, porque esto es una suma de fuerzas, aunque sean diferenciales. Por lo tanto, como las aceleraciones aplican igual en cada en cada diferencial de masa, pues lo que tiene que ser diferencial al lado derecho es precisamente la masa. Entonces aquí lo que vamos a tener es una aceleración que voy a llamarla aceleración efectiva por un diferencial de masa. ¿Por qué aceleración efectiva? Pues porque al final, si solo existiera la fuerza de inercia, aceleraría de una forma, pero como se le está oponiendo esta otra fuerza, la fuerza de rozamiento, ya no va a acelerar con la aceleración que se nos dio al principio del vídeo en el caso en el que dije que no existía rozamiento. Por eso, para diferenciar las tres aceleraciones, voy a llamarla de esta forma. Entonces, aquí lo que hemos hecho pues es recuperar la segunda ley de Newton, que es la situación más general. Para el rozamiento estático, pues como no se producirá todavía aceleración efectiva, este término será cero y entonces se da la tercera ley de Newton, que en última instancia su sumatorio, al ser igual a cero, pues nos da la primera ley de Newton. Y en el momento en el que la fuerza de inercia se imponga y tengamos el caso dinámico,
pues ya esto es la segunda ley, o sea, la ley más general de las tres de Newton. Tirando aquí un poco del hilo, pues los diferenciales de fuerza de inercia lo que tienen que ser es la aceleración que se produciría en cada uno de esos diferenciales si no existiese rozamiento, o sea, la aceleración que hemos visto al principio del vídeo, en el caso ideal, por los diferenciales de masa en este caso serían todos, cada trocito de masa del cuerpo, del objeto que tiene de masa m. Más, y aquí es la aceleración prima, pero aquí lo que no podemos poner es ahora el diferencial de masa, o sea, podemos ponerlo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este diferencial de masa no son todos los que son estos diferenciales de masa, porque esta aceleración azul aplica a todos los diferenciales de masa m de aquí, a todos, tanto en la superficie, o sea, perdón, tanto como en la base del objeto, en la superficie inferior, como eh, en cada punto de su volumen, pero la fuerza de rozamiento, los diferenciales de masa en los que aplica, son solo los de la base, o sea, son estos de aquí. Por lo tanto, en vez de poner el diferencial de masa, pues vamos a poner lo que habíamos, la expresión que habíamos encontrado antes en los cálculos, que es el área que tiene la base del objeto por el diferencial de función densidad superficial. De esta forma, estamos bailando dentro de los márgenes del cálculo diferencial integral en que en lo que me he detenido anteriormente en explicar, que es que aunque la fuerza de rozamiento esté aplicando en la base del objeto, pues al final, por los truquillos del cálculo, pues podemos hacer que sea una fuerza que aplique en el centro de masas de nuestro objeto. Y aquí, pues en el lado derecho, tendremos la aceleración efectiva por el diferencial de masa. Vale. Pues nada, pues esto ya es integrar esta ecuación en la fuerza de inercia, pues el diferencial de masa es la función volumen, o sea, perdón, la función densidad volumétrica por el diferencial de volumen, un diferencial de volumen de este objeto. Este otro término, aquí hacemos el truquillo que hemos visto antes de sustituir este diferencial de función densidad por la función densidad volumétrica por un diferencial de longitud igual a la aceleración efectiva por la función densidad volumétrica por el diferencial de volumen, que este diferencial de volumen pues es el mismo que el de color azul, porque la aceleración efectiva pues aplica también en el centro de masas del objeto. Entonces, ahora, pues nada, lo único que tendremos que hacer aquí es integrar toda esta ecuación con la primera integral, es una integral triple de volumen. Entonces, bueno, como hemos dicho también que definíamos las aceleraciones y la función densidad como constante, pues pueden salir fuera de la integral. Entonces aquí solo queda el diferencial de volumen. En el otro término, pues eso sí que vimos que era si teníamos un objeto con simetría bilateral y tal y todo muy fácil y bonito, pues era una integral simple que igual, al ser la aceleración prima y ρ constantes, pues esta integral solo aplica sobre A, que puede ser una función del eje Z, por el diferencial de longitud. Y aquí en el lado derecho del igual, pues esto igual. La aceleración efectiva es constante y aquí tendremos ρ también y tendremos una integral triple sobre el diferencial de volumen de nuestro objeto. Vale. Entonces,
aquí lo que va a pasar en el siguiente paso pues es que esta integral nos va a dar el volumen del objeto, esta otra integral de aquí nos va a dar también el volumen del objeto y esta otra nos va a dar también el volumen del objeto. Al multiplicar el volumen a la función densidad, como es la masa entre el volumen, pues se cancelan los volúmenes y nos queda solo la masa del objeto, ya la masa tridimensional. Y nos queda esta ecuación de aquí. Como aparece la masa multiplicando a toda la ecuación, podemos cancelarla y llegamos a que, despejando nuestra aceleración prima, o sea, la aceleración que interpretamos que aparece al existir rozamiento debido a las imperfecciones de los materiales, tenemos esto. Como os estaba diciendo, esto lo he ido arrastrando para el caso dinámico, entonces que veáis que la dirección de la aceleración producida por la fuerza de rozamiento, porque esto es algo que hay que dejar claro, el interpretar la fuerza de rozamiento como una masa por una aceleración no deja de ser una interpretación, porque es una fuerza y pues ya nos dijo Newton que toda fuerza es una masa por una aceleración. Pero en esencia esta aceleración es una especie de aceleración virtual, o sea, no es una aceleración que exista, porque si yo dejo de aplicar la fuerza de inercia, automáticamente esta aceleración deja de existir. No significa que yo al dejar de empujar o de tirar con la fuerza de inercia de nuestro objeto, siga existiendo la fuerza de rozamiento y esta la lleve al lado contrario, o sea, que se mueva en dirección contraria, porque eso no es lo que pasa. Esto es simplemente una interpretación que nos permite la teoría. Lo que pasa que de aquí vamos a sacar dos cosas muy importantes. Una es que esta ecuación a la que hemos llegado, que aplica para el caso dinámico, porque aquí al haber impuesto que la tercera ley de Newton no se cumple, implica que el objeto se mueve, por eso hay una aceleración efectiva, significa que la dirección que toma la fuerza de rozamiento, que viene dada por la dirección del vector aceleración prima, viene dada por esta resta de vectores, donde os he dicho también al principio del vídeo que la aceleración efectiva de un objeto no tiene por qué coincidir con la aceleración que le provoca la fuerza de inercia. Esto pues podréis verlo muy bien si veis el capítulo creo que en la lista de reproducción de cinemática, de las componentes intrínsecas de la aceleración o el sistema de coordenadas intrínseco, que yo llamo, que es ver que las aceleraciones podemos descomponerlas en una componente paralela al vector velocidad y en una componente normal al vector velocidad. Entonces lo que ocurre es que esta aceleración o la fuerza de rozamiento dinámica siempre va a oponerse al vector velocidad. Y por eso se explica en los colegios que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento del objeto y por lo tanto va en la dirección opuesta a la velocidad. Y si habéis visto en el capítulo de dinámica el capítulo que tengo de la caída libre con rozamiento, o creo que lo llamo como velocidad límite de caída libre, pues ahí, aplicando la segunda ley de Newton, llegamos a una ecuación y diciendo que la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad, al vector velocidad, pero en sentido contrario, llegamos a una ecuación diferencial y obtenemos pues las ecuaciones de una persona en caída libre en un medio distinto del vacío, claro. Que por lo tanto ahí pues sí que no todos los objetos caen igual y aparece la masa del objeto, la velocidad de caída libre depende de la masa del objeto. Pero para el caso estático, en el que todavía le estamos aplicando una fuerza inercial a esta masa, pero no hemos superado el umbral en el que estas fuerzas de rozamiento diferenciales, debido a la tercera ley de Newton, se oponen a la fuerza de inercia, o sea, de momento son iguales,
no hay aceleración efectiva. Entonces, en ese caso, voy a hacer un copia-pega y lo pongo por aquí. O sea que el rozamiento estático implica que no hay aceleración efectiva, por lo tanto, esto es cero. Y entonces se da que la dirección de la fuerza de rozamiento es la contraria a la fuerza inercial o a la suma de fuerzas inerciales que actúa sobre el objeto. En un caso facilito como el que he puesto aquí de ejemplo, en el que solo tenemos movimiento posible en una dimensión, pues coincide tanto la dirección de la fuerza de rozamiento dinámica como la estática, pues porque la velocidad y la aceleración solo pueden darse en el eje X. Pero ya en casos más complicados, en los que ampliamos las dimensiones y tenemos total libertad de movimiento, pues sucede esto que os estoy diciendo. Y este caso de aquí es un caso que se da, por ejemplo, en el movimiento circular uniforme. Voy a poner por aquí un esquema, un dibujo, porque esta situación suele romper mucho la cabeza a los estudiantes la primera vez que se presenta un problema de este tipo, que es que en este tipo de movimiento, en el movimiento circular uniforme, tenemos que un objeto se mueve en una circunferencia a velocidad constante, pero es constante el módulo de la velocidad. El vector velocidad va cambiando. Entonces eso implica que tiene que haber una aceleración que haga cambiar al vector velocidad, no en módulo, pero sí en dirección. Entonces, esa fuerza, según en qué sistema nos coloquemos, si nos colocamos en un sistema laboratorio, es una fuerza centrípeta. Si nos colocamos en un sistema propio, o sea, en el objeto que se está moviendo, esa fuerza pasa a ser una fuerza centrífuga. Al ser este objeto un sistema no inercial, pues ocurre eso con las fuerzas ficticias, ¿de acuerdo? Que a la hora de describir la dinámica del resto de objetos, como la dinámica propia, las fuerzas ficticias cambian de sentido. Entonces aquí ocurre algo que suele dejar perplejo a los estudiantes, como os decía, que es que la fuerza de rozamiento, en vez de ir oponerse a la velocidad, es una fuerza que va en dirección al centro de lo que sería la circunferencia en la que nos estamos moviendo, haciendo este movimiento circular. Y los profesores, no sé si por desconocimiento o por qué, pues nunca, a mí por ejemplo, me dieron una explicación satisfactoria de por qué esto ocurre así. Pues en esta ecuación tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo en un movimiento circular el movimiento que se produce es tangencial a cada punto de la circunferencia? Significa que el objeto no se mueve en la dirección en la que aplica la fuerza centrífuga, que sería el equivalente a la fuerza de inercia que yo he puesto aquí. Como se está aplicando una fuerza en una dirección y no hay movimiento en esa dirección, implica que hay una fuerza de rozamiento estática, repito, porque no hay movimiento en esa dirección, que va en sentido contrario de la aceleración que provoca dicha fuerza, dado por esta ecuación. Por eso, la fuerza de rozamiento en este tipo de movimientos es tan peculiar y tan poco intuitiva con lo que nosotros entendemos como una fuerza de rozamiento, porque están la estática, que aplica en este ejemplo concreto, y la dinámica, que aplica cuando se produce una aceleración, pero o mejor dicho, cuando el módulo de la velocidad aumenta. Si esto, por ejemplo, fuera un movimiento circular uniformemente acelerado, pues implicaría que el módulo del vector velocidad aumentaría también y entonces también habría una fuerza de rozamiento dinámica oponiéndose a ese vector velocidad. Lo que pasa que eso voy a explicarlo ahora un poquito más adelante para que sepáis cómo se manejan en las ecuaciones tanto un rozamiento como el otro. Bueno, pues vamos a volver a donde nos habíamos quedado con que la fuerza de rozamiento tiene que ser proporcional a la masa. Porque, claro, nosotros podríamos imaginar que hacemos un experimento
y tenemos dos objetos similares, de las mismas características, hechos con los mismos materiales, pero que uno es mucho más masivo que otro. O en definitiva, tenemos esta situación de aquí. Entonces, con estos resultados que hemos deducido, pues lo que nos dice la lógica es, si tenemos el objeto con masa menor, ya hemos visto que los puntos de contacto, que debido a las imperfecciones entre los materiales, que harán que suceda la tercera ley de Newton cuando se aplique una fuerza de inercia aquí y esto provoque una fuerza de rozamiento, pues no serán tantos como si la masa es muy superior. ¿Por qué? Pues porque al final el peso ejercerá una presión en las imperfecciones de estos materiales, de forma que cuanto más masa tenga el objeto, debido a la gravedad, al peso, se ejerza mucha más presión por unidad de superficie, o sea, en el cuadrado que teníamos donde hacían contacto el suelo con nuestro objeto, y que estas imperfecciones encajen mucho más que en el caso en el que tenemos una masa más liviana. O sea que se dé esto de aquí. Entonces ya podemos inducir que la fuerza de rozamiento a lo que debe ser proporcional, en vez de a la masa en sí misma, tiene que ser proporcional al peso, pero al peso que ejerza presión sobre la superficie donde está apoyada la masa. Y eso, debido a las circunstancias que pueden darse dentro de ciertos márgenes, tiene que ser el peso efectivo. O sea, la fuerza de rozamiento tiene que ser proporcional a el módulo del peso efectivo. ¿Por qué al módulo? Bueno, pues porque ya hemos visto que en el caso del rozamiento estático, la dirección de la fuerza de rozamiento es la opuesta, la que va en sentido contrario a la fuerza de inercia que se aplica. Y el peso es una fuerza que actúa en dirección vertical. Pero no siempre, porque imaginaos el caso en el que tengamos un plano inclinado, como este de aquí, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el peso efectivo aquí? Porque el peso, al ir siempre en la dirección negativa del eje Y, dirección vertical, pues aproximando esto, pues bueno, tomándonos ciertas licencias, ¿no? En que estamos en trocitos de la Tierra, pues que podemos aproximar como planos, y entonces el peso es un campo vectorial que va siempre hacia abajo, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, en este caso, el peso no es el peso efectivo. En el caso primero facilito coincidían, pero aquí la fuerza que está ejerciendo presión sobre la superficie en la que está apoyada esta caja no es el peso, sino que es la componente Y del peso. O sea, este vector de aquí. Entonces, es esta fuerza la que hará que las imperfecciones entre la superficie y el objeto casen más o menos. Y el peso efectivo, o el peso en I, si queréis llamarlo, por ejemplo aquí en este plano inclinado, pues esta fuerza de inercia sería el peso en X, porque esta caja caería solo por acción de la gravedad, y el peso efectivo sería el peso en Y. Habría que hacer una descomposición utilizando el ángulo θ, que por simetría es estos dos ángulos, ¿de acuerdo? Son el mismo, pero el peso en I, o el peso efectivo, siempre es igual a la normal, porque lo que nunca ocurre en este tipo de problemas es que, a menos que sea un problema pues, un poco extravagante, es que las cajas o los objetos atraviesen la superficie donde están apoyados. Por lo tanto, podemos aquí establecer la igualdad con que el módulo del peso efectivo es el módulo de la fuerza normal. Y ya con esto tenemos todos los ingredientes para poder definir qué es la fuerza de rozamiento. Porque daos cuenta que la fuerza normal
al ser el peso efectivo, pues depende de la masa. Y es lo que nosotros habíamos impuesto aquí arriba. De hecho, en este tipo de ejercicios, el peso efectivo o el peso en I, esto siempre pues suele ser la masa del objeto por la gravedad por el coseno de este ángulo. Y esto luego además, desarrollando los cálculos por la segunda ley de Newton, es igual al módulo de la normal. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, le quitamos el carácter vectorial a esto porque eh, así no nos liamos. Por lo tanto, aquí ya estamos cumpliendo que la fuerza de rozamiento tiene que depender de la masa, ¿vale? Lo que pasa que aquí, en el fondo, al decir que es proporcional, pues nosotros estamos dilucidando un factor de la ecuación, pero nos queda el resto de la ecuación. Entonces lo que se hace es decir, que esto se hace mucho en física, pues es imponer que esto sea lineal. O sea, decir que la fuerza de rozamiento va a ser un cierto factor que vamos a llamar mu. En este caso, como estamos tratando el rozamiento estático, le ponemos un subíndice e por el módulo de la fuerza normal. Y la dirección de este vector, pues es la dirección opuesta del de la fuerza de inercia que se aplique. Entonces esto pues podríamos ponerlo como menos el vector A unitario. Entonces, mu, al ser un factor constante, la forma de obtenerlo pues se hace mediante experimentos en el laboratorio. Y lo que os decía antes, que el rozamiento, al final también tiene que depender del material del que están hechos tanto la superficie sobre la que se desliza el objeto como el material del propio objeto, pues no queda otra que asignar un coeficiente de rozamiento a cada tipo de objeto según la superficie en la que se desliza. Y eso, pues, lo que tenemos que hacer es hacer una regresión lineal, que esto, pues bueno, si habéis ido a la facultad, pues el primer año de carrera os habréis hartado en la asignatura de laboratorio hacer cosas de este tipo, que pues no es más que eh, saber que una magnitud es proporcional a otra, no importa si el resto de términos son constantes o no, eso se determina luego a posteriori, pero nosotros los hacemos constantes. Entonces determinamos esta proporcionalidad y mediante mediciones experimentales vamos marcando en unos ejes de las magnitudes que queremos que sean directamente proporcionales, vamos marcando con las medidas pues los números que nosotros vayamos obteniendo. Siempre con ciertos márgenes de error, que son estas barritas azules que yo pongo, y entonces si hemos hecho bien las medidas, lo que deberemos obtener es que estos puntos se aproximan una línea recta. Pues la pendiente de esa línea recta es el coeficiente que nosotros hemos determinado constante, que en este caso es una constante. Hay en casos en los que el, el término que nosotros hacemos constante en una regresión lineal depende de variables, pero bueno, siempre esas variables podemos degradarlas a parámetros y poder hacer todas estas cosas que digo. Pero bueno, no me centro en eso porque no quiero liar. Quedaos con que la fuerza de rozamiento es lineal, proporcional al módulo de la fuerza normal, que es el peso efectivo, es lo que ejerce presión sobre las imperfecciones entre los dos materiales. Y entonces en laboratorio pues se obtiene por métodos estadísticos la pendiente de esta recta y esa pendiente es el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, pues ya con esto vamos a... bueno, y que no se me olvide, esto es el coeficiente de rozamiento estático
el dinámico pues se mide también en laboratorio de esta forma parecida, pero ya pues en vez de ser el objeto permanecer todavía en el umbral del reposo, pues ya se hace con el objeto en movimiento. De todas formas, ahora voy a hacer un cálculo en el que voy a resolver este plano inclinado para que ya nos quede, unamos todas las piezas del puzzle y nos quede todo claro. Entonces ya sabemos que esto se soluciona con la segunda ley de Newton. El sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ya pongo la masa minúscula, la masa de este objeto, ya da igual. Antes la usaba en mayúscula para diferenciar de los diferenciales de masa. Entonces, aquí las fuerzas que están aplicando, pues claramente son el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, pondremos el peso más la normal más la fuerza de rozamiento. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, lo que ocurre aquí es que el peso, al descomponerlo en el sistema de referencia que a nosotros en este caso del plano inclinado nos conviene, que es decir, que los ejes están torcidos, o sea, el eje X es paralelo a la línea del suelo por la que se desliza, o sea, la línea del plano inclinado, y el eje Y pues es el perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma podemos descomponer el peso utilizando trigonometría y lo que tenemos es que la componente en X del peso hace de la fuerza de inercia, que en estos casos, en los ejemplos anteriores he llamado yo, la fuerza de rozamiento es la que es, la estática, quiero decir, ahora vemos cómo se cambia esto a la fuerza, al rozamiento dinámico, y el peso en I es el peso efectivo, ¿de acuerdo? O sea, es el que nos va a determinar la normal. Entonces, vamos a poner esto, el peso en X es, va en la dirección positiva, por lo tanto es la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de teta, eso se ve haciendo trigonometría aquí con este ángulo, en la dirección X. Luego, la fuerza de rozamiento, pues esto tiene que ser en la dirección X menos el coeficiente de rozamiento estático por el módulo de la normal, dirección X. Aquí veis que yo lo estoy llamando dirección EX, pero a ver dónde lo tengo puesto, sí, aquí. Este vector unitario, en el sentido contrario de la fuerza de inercia, pues veis que la fuerza de inercia, que sería el peso en X, va en la dirección X, y la fuerza de rozamiento va con este menos en esa misma dirección, que es lo que traduce esta notación de aquí. Y luego, pues nada, la fuerza normal es la normal en la dirección Y, y luego menos el peso efectivo, que es la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno de teta en la dirección Y. Y todo esto igual a la masa por la aceleración. Vale. Aquí igual agrupamos en la X, en todo lo que vaya con los vectores unitarios, bueno, no unitarios, X por un lado y los que van con la Y en otro. Entonces llegamos a que mg seno de teta menos mu por la normal, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, y luego en Y tenemos la normal menos mg coseno de teta igual a 0. Entonces, la normal automáticamente queda determinada como mg coseno de teta. Y entonces, pues bueno, como la normal es el peso efectivo, pues ya podemos ir a la primera ecuación, a la del eje X, y resolver. Y entonces tenemos que mg seno de teta menos el coeficiente de rozamiento estático por la normal, que es mg
coseno de teta es igual a m por a. Aquí se cancelan las masas y obtenemos lo que viene siempre en todos los libros, lo escribo ya por aquí abajo, que es que la aceleración en un plano inclinado, pues es, sacando factor común a la g, que veis que está en estos dos términos, pues es seno de teta menos el coeficiente de rozamiento estático por el coseno de teta multiplicando a la gravedad, a la aceleración de la gravedad, quiero decir. Vale, entonces dejadme que borre un poquito esto. Muy bien, pues ahora vamos a, como os decía, unir todas las piezas del puzzle. Porque daos cuenta que esta fórmula para la aceleración, si yo multiplico la constante gravitatoria a todos estos términos, pues tenemos seno de teta por g menos mu coseno de teta por g. Vale, borro esto de aquí entre medias y acordaos que a esta aceleración la llamé antes la aceleración efectiva. Entonces, ¿qué condición nos daba que el rozamiento fuera estático? Pues que la aceleración efectiva fuera cero, que no hubiera aceleración efectiva. Por lo tanto, si yo aquí hago este término cero, puedo despejar el coeficiente de rozamiento estático. Puedo dividir a toda la ecuación entre la constante gravitatoria. Entonces, aquí se nos cancela y puedo despejar mu y me queda que es seno de teta entre coseno de teta. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo teta. ¿Cómo se entiende esta ecuación de aquí? Pues como que si yo tengo un plano inclinado en el que puedo regular el ángulo de inclinación, si yo parto de una inclinación cero, o sea, teta es cero, o sea, esta caja está sobre un plano, y yo voy elevando la superficie donde se encuentra apoyada, o sea, voy dando valores positivos al ángulo teta, llegará a un punto en el que al principio la masa estará pegada a la superficie, pero eventualmente la fuerza de la gravedad ganará y tirará con el peso de ella y se moverá. Pues este ángulo teta es el ángulo donde se empieza a producir el movimiento de esta caja. Vamos aumentando el ángulo teta del plano inclinado, la caja no se mueve y justo llegaremos a un ángulo en el que ya la caja empieza a deslizarse. Pues ese ángulo, umbral de movimiento, es el que con los materiales del objeto y de la superficie sobre la que desliza, haremos los experimentos en el laboratorio para linealizar esta ecuación y obtener el coeficiente de rozamiento. Vale, pues lo dejo por aquí apuntado. Lo segundo que quiero comentar, para seguir uniendo piezas del puzzle, es donde había dejado el hilo de que la fuerza de rozamiento dependía directamente de la masa. Bueno, pues recuperamos ese hilo porque si podíamos interpretar que la fuerza de rozamiento era la masa del objeto acelerando en una dirección opuesta a la de la fuerza de inercia, pues entonces habíamos dicho que esta aceleración era constante, así que es igual a la fuerza de rozamiento entre la masa del objeto. Pero habíamos dicho también que la fuerza de rozamiento dependía de la masa. Pues ahora lo vemos claramente. Si la fuerza de rozamiento es mu, el coeficiente estático de rozamiento eh, por la normal, y la normal en todos estos ejercicios siempre es mg por el coseno de teta, porque das cuenta que si está sobre un plano, pues teta es cero,
y la normal es igual al peso. Y si vamos inclinando el plano, pues va adquiriendo esta forma, o sea, los números dados por esta ecuación, dividido entre la masa. Aquí se nos cancelan las masas, que es lo que habíamos deducido que tenía que ocurrir, y llegamos a que la aceleración prima, esta aceleración que he dicho que es virtual y que de facto no existe, sino que podemos interpretar lo que está ocurriendo de esta forma, pues es el coeficiente de rozamiento estático por g y por coseno de teta en la dirección negativa de la aceleración que provoca la fuerza inercial. Aquí se me ha olvidado poner este vector, ¿vale? Y fijaos que si volvemos otra vez a, a esta ecuación de la aceleración, me vengo por aquí y vuelvo a multiplicar la g a todos estos términos, pues tenemos que esta aceleración es la aceleración efectiva, con la que le quito el carácter vectorial, con la que acelera el cuerpo al final, en seno de teta por g, voy a ponerlo en este color, y luego tenemos este otro término que daos cuenta que es el mismo que acabamos de deducir para la aceleración prima. O sea, es el coeficiente de rozamiento estático g por coseno de teta. Por lo tanto, si esto es la aceleración prima, pues esto otro de aquí es la fuerza de inercia si estuviéramos en condiciones ideales. Y fijaos que esto de aquí pues no deja de ser el peso en X, que es esta componente de aquí que por trigonometría con este ángulo teta pues podemos sacarlo. O sea, esto sería la aceleración azul. Y recuperamos la ecuación que hemos obtenido al principio cuando estábamos aquí tonteando con las matemáticas para ver qué podíamos sacar en claro de toda esta situación. Y ya para finalizar, pues voy a comentaros lo del tema del coeficiente de rozamiento dinámico. Volvemos otra vez a esta ecuación de la aceleración. Como os dije al principio del vídeo, la gracia de la dinámica es obtener, o de la física en general, es obtener las ecuaciones del movimiento. Entonces, las leyes de Newton, esto hay muchas técnicas para hacerlo, pues según vayáis avanzando en el conocimiento de las matemáticas, hay formas más potentes. Está la lagrangiana, la hamiltoniana, que es la que luego aplica en la cuántica, y bueno, hay un montón de formas de obtener ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones de Euler-Lagrange también permiten hacerlo. Pero las leyes de Newton pues fueron las primeras que se inventaron pues, para poder tener este conocimiento de la naturaleza. Entonces, lo que nos permiten las leyes de Newton es obtener las aceleraciones y luego ir integrando las ecuaciones hasta que obtengamos la posición en función del tiempo. Así que, como nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, pues tenemos que se cumple esta ecuación también. Lo que pasa que ahora ya esto es una ecuación diferencial. Aquí lo que vamos a hacer es llevarnos este diferencial de tiempo al otro lado del igual y ahora lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación. Entonces, al integrarlo, pues vamos a hacer a ambos lados del igual, aunque esto sea un poco matemáticamente esté mal hecho, porque la variable de integración no puede ser igual a la variable que dejemos la función resultante, o sea, lo que sería la primitiva. Pero bueno, esto en física pues se hace muchísimo. Lo importante aquí es que tenemos que dejar 0 en los límites inferiores, porque si no, no vamos a poder hacer lo que yo quiero hacer. En el siguiente paso, pues la integral de un diferencial entre 0 y v pues es v, y ya entonces obtenemos la velocidad en función del tiempo y viene dado por esta ecuación, que es prácticamente igual, porque todo este término
seno de teta menos mu coseno de teta por g es constante y entre 0 y t pues queda t. Lo que ocurre ahora es que al introducir el tiempo, ya lo que estamos suponiendo en esta ecuación es que, pues tal y como se ha dado, porque estamos integrando entre 0 y v y no hay velocidad inicial, pues es que en el tiempo cero la velocidad es cero. Entonces, solo en el tiempo cero aplicaría el coeficiente de rozamiento estático. Para el resto de tiempos, aquí es donde se sustituye este coeficiente de rozamiento y se pone el coeficiente de rozamiento dinámico. Y si seguimos integrando esta ecuación para obtener la posición en función del tiempo, que quedaría muy facilito, nada más que habría que añadir un medio, o sea, cambiar la x o la v por una x, se pone un medio aquí y se eleva al cuadrado esta t. Y veis que además son ecuaciones muy parecidas al movimiento de caída libre o de caída libre o al movimiento de aceleración de la cinemática normal y corriente, lo único que con factores que corrigen pues la situación de que en este caso, por ejemplo, pues estamos en un plano inclinado. Así que nada, ya con todo esto pues queda listo este capítulo. Espero que os haya gustado, que es algo bueno, que es un capítulo en el que tampoco estamos, no es muy productivo desde el punto de vista de cómo se trata la física académicamente, nada más que desde la perspectiva de resolver problemas y punto, sino que aquí en este capítulo pues hemos hecho algo como en el capítulo que tengo en la lista de sistema de partículas, en el que hablo de colisiones. Son capítulos que subo, pues, más que nada para que utilizando las ecuaciones que conocemos, reflexionemos sobre ciertas situaciones que nos ofrece la naturaleza y que veamos que muchas cosas que cuando estudiamos parece que nos las impone porque tienen que ser así y no hay razón alguna, que es que así son, pues sí que existe esa razón. Lo único que hay que detenerse a plantear el problema y desarrollar todas estas matemáticas hasta que encontremos una solución lógica y que cuadre. Así que bueno, ya nos vemos en el siguiente capítulo y hasta pronto.